Hola, buenos días. Muchas gracias. Vamos a esperar un segundo a que nos deje de compartir Ernesto la pantalla. En primer lugar, pues bueno, yo os quiero dar las gracias tanto al Instituto Cántabro de Prevención como a COE, CEPIME, pues por invitarnos a participar en esta jornada. La verdad es que bueno, me parece muy atractivo porque al fin y al cabo parece que las adicciones son algo muy ajeno a nosotros. Parece que uno siempre tiene esa sensación de ese sesgo psicológico de falsa invulnerabilidad en el que creemos que nunca nos va a ocurrir algo malo, que no vamos a tener una dependencia, una adicción, que no vamos a estar en esa descripción que nos hacía Ernesto tan correcta de cómo se sufre o qué procesos pueden ocurrir en una situación de adicción. Porque uno piensa, nada, yo no juego a las máquinas, yo no consumo drogas, no soy ese perfil. Pero luego uno se pone a pensar la cantidad de adicciones que pueden existir y más centradas en las adicciones y sustancias que recoge esta jornada, que yo creo que que tenemos que conseguir también hasta hacernos conscientes de que todos tenemos un riesgo, de que esa sensación de que no nos va a ocurrir nada, pues no es realista, que tenemos que buscar también acercarnos un poco pues a reconocer un poco lo que nos ocurre en nuestro día a día. Yo lo he ligado un poco con los riesgos emergentes, porque me parece que es una temática que como es muy novedosa, pues al final aún no estamos preparados para reconocer lo que nos ocurre. Y he estado leyendo un poco sobre adicciones y he visto que uno de los primeros factores que tenemos que considerar pues es que nos cuesta mucho reconocer cualquier tipo de adicción, nos cuesta mucho reconocer cualquier tipo de dependencia y no nos vemos reflejados en esa imagen. Entonces, ligándolo un poco con el factor psicosocial y sobre todo con el ámbito laboral, que también es un campo en el que trabajamos desde las mutuas habitualmente, yo me he centrado pues, en riesgos emergentes, en aquello que hoy en día pues, está provocando cambios muy importantes a nivel social, a nivel laboral, a nivel personal, y que he recogido una serie de palabras muy extrañas, como decía Marta al principio, que quizás suenan un poco raras, pero que estoy seguro que prácticamente todos nos vamos a ver reflejados en ellas. Lo primero de todo, bueno, hay que ser conscientes de que estamos en una época de la historia de la humanidad en la que los cambios son vertiginosos. Lo que hoy es bueno, lo que hoy es puntero, lo que hoy funciona de forma perfecta, dentro de 5 o 6 años se queda anticuado. Esto antes no ocurría. Un profesional llegaba a una profesión, se hacía hábil en cualquier tipo de materia y estaba 10, 15, 20 años siendo bueno en esa tarea o en ese trabajo. Hoy en día esto no ocurre así. Pensad que en una cuestión pues de prácticamente 10 años hemos pasado de trabajar con teléfonos móviles normales a tener Android, a tener WhatsApp, Instagram, Facebook y que elementos que se nos quitan ahora mismo prácticamente no podríamos vivir sin ellos. Entonces, estamos en una sociedad en la que los cambios son muy vertiginosos, son muy veloces y en la que las dependencias y las adicciones también cambian a mucha velocidad. Por lo tanto, tenemos que prepararnos frente a estos nuevos riesgos y actuar antes de que generen impactos importantes en la salud. Luego veremos que ya están dejando impactos muy relevantes. Siempre comienzo con esta imagen y siempre comienzo con dos preguntas para hacernos un poco conscientes de este cambio. Y la pregunta es el número de horas diarias que nos pasamos mirando una pantalla. Esta fotografía que vemos o este dibujo que vemos en la pantalla puede parecer muy exagerado, pero yo frente a esta pregunta, pues me pongo a pensar, yo trabajo 8 horas, consulto mi teléfono móvil 2, 3 horas al día, parece mucho, pero os invito a que reviséis a ver cuánto tiempo estáis con vuestro móvil, luego veo un capítulo en Netflix o veo una serie en la televisión y al final cuando hago esta pregunta, casi todo el mundo me dice, pues yo estoy 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas de media mirando una pantalla cada día. Son datos medios y datos que no nos deben escandalizar. Si lo ponemos en comparación con la siguiente pregunta, ¿cuántas horas a nuestra misma edad se pasaban nuestros padres mirando una pantalla? Ya vemos que los datos o las diferencias son bestiales. Nosotros 8, 10, 12 horas, nuestros padres a nuestra misma edad, pues 2 horas, 3 horas, probablemente incluso ninguna. Entonces, en una única generación hemos pasado de no utilizar pantallas, hacerlo por ocio, ver la televisión un par de horas al día, a no poder vivir sin pantallas. Estamos 10, 12 horas de media, pues mirando una pantalla prácticamente todos los días de nuestra vida. Entonces, bueno, hemos cambiado muchísimo en comportamiento, en comunicación, en socialización, en exigencias laborales
y tampoco hemos cambiado tanto en la prevención de las adicciones, o en la prevención de los riesgos laborales y psicosociales, o incluso en la gestión de la salud, que es un aspecto también importante que deberíamos tratar con este tipo de dependencias o adicciones. De todo esto, pues empiezan a surgir, como les decía al principio, pues nuevos términos, nuevos conceptos que están muy relacionados con la salud y que tienen un impacto importante pues en la dependencia. Ya no voy a hablar de adicción, porque la adicción vemos que es algo más profundo, más grave, que demanda un tratamiento un poco más estructurado, como comentaba Ernesto y como comentará después José Luis, que son los expertos en adicciones, pero sí que, bueno, al menos tiene una influencia muy importante ya en nuestra salud. Por lo tanto, si es dependencia por impacto en la salud, como si es adicción, como ya una situación pues, más grave que hay que tratar, deberíamos tener en consideración. Son palabras extrañas, son palabras quizás un poco novedosas, pero probablemente en cuanto las definamos las vamos a entender a la perfección. La primera de ellas es vamping, que viene del término vampiro, lógicamente, y que hace un poco pues una descripción de la pérdida de descanso, de la pérdida de sueño, de horas de descanso que se produce pues por la dependencia digital. ¿Quién no ha perdido de dormir por una conversación de Instagram, por estar revisando Facebook o porque hemos visto un capítulo más de una serie de Netflix? Yo creo que esto nos ocurre prácticamente a todos y al final el descanso es una parte importante de nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, bueno, ¿quién no se ve reconocido en esta pérdida de tiempo de descanso o de recuperación? Pues porque un teléfono móvil al final, o una tablet o un ordenador, está lleno de estímulos que constantemente pues, nos ofrecen cosas que ver, que revisar, publicaciones, reels, likes, correos electrónicos, noticias. Siempre tenemos algo interesante que hacer, algo más interesante que descansar probablemente. Entonces, bueno, quizás el primer consejo es que tenemos que prestar atención a nuestro tiempo de descanso y adoptar pues esa higiene digital que ya muchos teléfonos móviles empiezan a incluir, estableciendo pautas de tiempo de exposición a los teléfonos móviles y especialmente de recuperación. Yo intento siempre poner en modo avión porque si te vas a la cama con el teléfono conectado, al final te llega un correo, te llega una notificación. ¿A quién no ha despertado un teléfono móvil en un momento determinado? Bueno, pues les invito a que hagan un poco de valoración sobre su higiene digital en este caso y que intenten adaptarlo. Esto también es algo muy característico. Quizás ocurre más a nivel social que incluso laboral. Pero fíjense, el otro día yo tuve una formación, estábamos haciendo una formación de seguridad vial, tenemos un equipo de fraternidad, un principio de realidad virtual inmersiva, que llama mucho la atención. Y en esa formación yo tenía a 12 personas en el aula, a 12, 14 personas en el aula, y conté 22 teléfonos móviles encima de la mesa. En cuanto llegamos a una reunión, cuando llegamos a una charla, incluso a un curso, que era una cuestión de 1 hora y media, no era más tiempo, además muy práctico, muy dinámico, pues ya rápidamente me encontré que aunque todos los alumnos tenían 1, 2, incluso 3 teléfonos móviles encima de la mesa, diciéndome sin decirme nada que sí, que estaban en el curso, pero que lo más importante es su teléfono móvil. En cuanto hay una llamada, un mensaje, una notificación, la prioridad está delante de mí. Esto ocurre muchísimo, ya ven en la familia desayunando, pues todos conectados a una pantalla, pero vamos a un bar, a un restaurante, estamos en un parque y vemos que hay muchas personas, unas muy cercas de otras, prácticamente tocándose, pero su atención está plenamente centrada pues, en el teléfono móvil. Entonces, ningufoneo o fabbing en el término inglés habla del ninguneo que hacemos a la persona que tenemos al lado porque le damos prioridad a nuestro teléfono móvil. Nuestro elemento más importante en nuestra vida está centrada en la pantalla, en ese teléfono móvil, e incluso a veces despreciamos a la persona que tenemos al lado. Yo tengo un grupo de amigos que siempre nos reunimos en un lugar en el que no hay cobertura, tenemos ahí un pequeño local y ahí no tenemos problemática. Pero cuando vamos a cena, siempre intentamos en un momento determinado poner la norma de, por favor, teléfonos en el bolsillo, que nos vemos una vez al año y para una vez que nos vemos vamos a intentar que lo importante sea el que está enfrente y no el teléfono móvil que al final ocupa tanto nuestra atención. Seguramente todos los que estamos aquí hayamos sido víctimas de este ningunfoneo o hayamos practicado este ningunfoneo fabbing en algún momento. Bien, todo esto, y ya en el límite o muy relacionado posiblemente con las adicciones o al menos con las dependencias, pues se resume en el concepto de nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? Pues es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. Esa dependencia, no digamos patológica, pero muchas veces rozando lo patológico,
que tenemos los teléfonos móviles. Cuando digo esto, la gente dice, bueno, yo sí dependo del teléfono móvil, al final tenemos todo ahí, yo hasta me he puesto el cronómetro ahora para poder ver el tiempo que tengo a disposición, al final tenemos esa dependencia en la pantalla. Pero uno no cree que tenga una dependencia tan profunda. Entonces, yo les invito a dos cosas. Una, que haga un estudio de las horas diarias que revisa su teléfono móvil. Normalmente en el apartado de ajustes de teléfono hay una opción que es bienestar digital y ahí se puede revisar el tiempo que ha estado en cada aplicación, el tiempo que ha estado en el teléfono móvil. Y a veces nos sorprendemos porque vemos que estamos muchos minutos, muchas horas incluso en esa interacción con el teléfono móvil. Y otra, a que piensen cuándo ha sido la última vez que han estado 48 horas sin consultar su teléfono móvil. No me sirve que lo hayan perdido, se lo hayan robado o se haya estropeado. ¿Cuándo, de forma voluntaria, ha sido la última vez que han estado 48 horas sin consultar sus teléfonos? Yo no lo recuerdo. La verdad es que no tengo recuerdos de la última vez que he estado 48 horas sin consultar mi móvil. 24 igual sí, pero 48, muchas veces pregunto esto y la gente me dice, pues cuando no lo tenía. Probablemente muchos de ustedes también estén en esta situación. Entonces, bueno, ya es algo que es inseparable de nosotros. Yo puedo salirme de casa sin mi ordenador, puedo salir de casa sin la cartera, sin las llaves, sin las zapatillas, pero sin teléfono móvil no salgo, porque en cuanto estamos sin él parece que nos falta algo. Yo hace unas semanas estaba conduciendo y no me acordé de cargar el teléfono y se me apagó. Y lo primero que pensé fue, ¿y si pincho? Si tengo una avería, ¿qué hago yo en el coche sin teléfono móvil? Bueno, pues toda mi vida he manejado un coche sin teléfono móvil, no me ha pasado nada, ya te ayudará alguien. Pero bueno, ya tenemos esa dependencia, estamos tan atados al teléfono móvil que la verdad es que nos cuesta muchísimo vivir sin él. Tenemos todo, nuestra familia, nuestros contactos, nuestra cuenta bancaria, nuestro correo electrónico, todo lo hacemos a través del teléfono y bueno, está claro que si no es adicción, al menos tenemos una dependencia importante. Todo esto, al final, provoca que nuestro comportamiento se vea modificado. Pues lo veíamos antes directamente en la relación social que tenemos con los que están a nuestro lado, que no les hacemos caso porque miramos el teléfono móvil, pero es que nos estamos convirtiendo en zombies. ¿Qué es un zombie? Pues es un smartphone zombie, una persona que está tan pendiente del teléfono móvil que se convierte en un zombie. Esta señal que ven en la pantalla no es una exageración, esta señal que ven en la pantalla ya está en muchos países, en calles céntricas. En Japón ya tienen un sistema en el que tienen luces en el suelo de la calle para que la gente pueda ir usando su teléfono móvil y mirando al suelo esas luces para ver si pueden cruzar o no. Tenemos cientos de casos de accidentes de tráfico, ya es algo muy habitual, pero accidentes como el otro día me contaron un accidente de una cocinera que estaba en la cocina trabajando y se le cayó el iPhone en la freidora y metió la mano para sacarlo. Una quemadura de segundo grado, bueno, pues porque el instinto es el iPhone, que además es un teléfono muy caro, pues inmediatamente ni lo pensó y metió la mano directamente en la freidora caliente y provocó una quemadura en la mano, pues de importancia. Vemos todos los años algún anuncio, alguna noticia de un influencer o de una persona que haciendo un selfie se cae o fallece. Bueno, nos estamos convirtiendo en zombies. El otro día, en una jornada que hicimos con la DGT, nos decían que 2 de cada 3 fallecidos en España por atropello iban con el teléfono móvil en la mano. Es decir, si yo camino por la calle con el teléfono en mi bolsillo, tengo un 66,6% menos posibilidades de morir atropellado. O sea, es una barbaridad. Bajar un 66% la probabilidad de un accidente grave o mortal en prevención es algo, vamos, inimaginable. Pues simplemente con caminar con nuestro teléfono en el bolsillo, pues reduce sustancialmente el riesgo de tener un accidente de este tipo. Entonces, bueno, antes el resto hablaba de adicciones como el alcohol. Yo recuerdo que cuando empezamos con seguridad vial, el principal riesgo en conducción era el alcohol. Ahora, pues tú cuando ves a un coche que va haciendo S por la carretera, probablemente es que vaya enviando un WhatsApp. Ya no hablando por teléfono, sino que vaya enviando un WhatsApp o tecleando su teléfono móvil. Entonces, bueno, creo que deberíamos analizar un poco nuestra conducta, nuestro comportamiento y ser conscientes de que esto, bueno, ya es algo muy frecuente, muy habitual y que se ha hecho parte de nuestra sociedad. Aquí tengo otra que también, al menos a mí me ocurre, la verdad que es que esto a mí me ocurre, que la he encontrado hace poco tiempo y que también es un ejemplo de cómo todo este estrés, toda esta ansiedad, toda esta dependencia digital que tenemos en ciertos momentos provoca cambios de comportamiento
que incluso no percibimos. Kammerspeck es un término en alemán, perdonad mi pronunciación porque seguramente lo estoy haciendo terrible porque yo de alemán no sé absolutamente nada, que se traduciría al castellano como Kammer, significaría pues pena, tristeza, y Speck, panceta, tocino. Podríamos traducirlo al español como pena, panceta o pena, tocino. Y diréis, ¿qué significa eso? Pues es esa situación emocional en la que buscamos una recompensa inmediata y nos pegamos a un atracón. Bueno, porque la comida es accesible y normalmente esto pues te ocurre cuando tienes ansiedad, cuando tienes cierto agobio, cierta tristeza interior y lo que buscas es esa recompensa inmediata a través de una alimentación que es una alimentación emocional, es un hambre emocional, no es un hambre fisiológica, y que normalmente buscamos alimentos que nos den pues esa recompensa pues a través de grasas o azúcares, como puede ser las patatas que se está comiendo esta chica, chocolate, azúcares, alimentos que normalmente no son muy saludables, que no son saludables. Y esto después pues provoca que nos sintamos mal, me he pegado un atracón de algo que no es sano, no me he comido una manzana, y es como un círculo vicioso. Creo que Ernesto también lo reflejaba muy bien al inicio, que al final hace que una dependencia recaiga en otra y que busquemos un alivio que probablemente me genere otro problema y que al final pues sea contraproducente para mi salud. A mí me ocurre a veces pues que estás en casa, estás agobiado, estás preparando una jornada, tienes mucho trabajo, tengo que cuidar un juicio, pues al final tienes esa ansiedad que te hace, pues a mí me gusta el chocolate, pues ir a comer chocolate. Entonces, bueno, que seamos conscientes de que muchas veces esto ocurre también pues por toda esta exposición o todo este estrés que está generando pues en muchas ocasiones esa dependencia o esa interacción constante con nuevas tecnologías. A nivel laboral, incluso estamos viendo que hay patologías o hay situaciones que vienen derivadas de esto, de este aumento de las exigencias, este aumento del estrés. Yo siempre le pregunto también a los asistentes, ¿cómo es vuestra vida? ¿Tenéis una vida tranquila o tenéis una vida en la que vamos a la carrera? Que si los niños, que si el colegio, que si el trabajo, que si tengo que estudiar, pero es que además tengo que poner en las redes sociales que estoy guapísimo, que he viajado a tales sitios, que tengo una comida súper deliciosa y tenemos exigencias laborales, sociales, personales. Muchísimas veces nosotros mismos somos los más exigentes, nos hablamos a nosotros mismos de una forma súper exigente. Muchas veces pongo el ejemplo de Pepito Grillo. El Pepito Grillo ese que tenemos en la cabeza, cuando nos equivocamos o hacemos algo mal, es súper crítico. A un amigo no le hablaríamos como nos hablamos a nosotros mismos, porque probablemente dejaría de ser nuestro amigo. Entonces, bueno, quizás nuestra principal exigencia muchas veces somos nosotros mismos. Y bueno, a nivel laboral aparece el síndrome de estar quemado, que todos hoy habréis oído hablar de él, pues una exigencia muy continuada en el tiempo, que al final provoca pues un desgaste emocional importante y que puede provocar pues diferentes tipos de patologías. Pero también ocurre el bore-out, es decir, el aburrimiento laboral. Estoy estancado, me aburro, esa monotonía provoca que a nivel mental también tenga algún tipo de conflicto o el burnout. Ahora se habla de la gran renuncia, se habla pues de los cambios laborales tan vertiginosos a los que nos enfrentamos y el burnout parece que es como cuando uno se siente que no es que esté ni aburrido ni muy estresado, pero ve que no encaja en ese lugar, ve que no está motivado, que no se siente realizado, que tiene esa frustración que ahora es tan frecuente porque vivimos en un mundo real, imperfecto, pero pasamos mucho tiempo en un mundo digital que es totalmente perfecto y acaba generando pues una frustración muy importante que también creo que es una parte muy ligada a las adicciones. El otro día, os pongo un ejemplo que creo que se ve muy bien. Tengo una amiga con la que hablo mucho por Instagram y demás, y está embarazada, estaba a punto de dar a luz. Y fui a escribirle a ver cómo se encontraba y no la encontré en Instagram. Y la llamé por teléfono, oye, ¿qué te pasa? Que he visto que te has dado de baja de Instagram, no te encuentro tu perfil. Y me dijo, mira, pues es que ya sabes que estoy embarazada, estoy a punto de dar a luz. Y claro, pues uno al final sigue las cuentas o sigue unos hilos que están relacionados con sus intereses, en este caso, pues con la maternidad. Y ella me contaba que es que se sentía mala madre antes de dar a luz, porque ella veía que los perfiles a los que estaba siguiendo, todo el mundo disfrutaba del embarazo, estaban todas guapísimas, era una experiencia maravillosa, y ella se sentía mal porque no, porque se sentía pesada, le dolía la espalda, tenía vómitos, estaba súper incómoda, quería dar a luz ya, dar a luz ya, no estaba disfrutando la maternidad, porque solo vemos en las redes situaciones perfectas, idílicas. Nadie sube una fotografía cuando le duele la espalda, nadie sube una fotografía cuando recalienta los macarrones del día anterior, nadie sube una fotografía cuando se levanta despelurciada y con ojeras. Entonces, vemos que nuestro mundo no corresponde con el mundo de los demás. Vemos que el mundo perfecto idílico que hay en las redes no es igual que el nuestro. Entonces, bueno,
esa frustración también yo creo que es una parte importante que debemos reconocer. El mundo real es imperfecto. Solo mostramos la parte más bonita, pero hay que reconocer que el mundo real es imperfecto. Todo esto, pues al final está generando un problema de salud importante. Hemos pasado una pandemia hace nada, hemos pasado una pandemia muy importante, pero la pandemia real en la que estamos inmersos hoy en día es esta que vemos aquí. Tenemos problemática de suicidios, tenemos problemática de salud mental, de ansiedad, de depresión, de estrés. España es el país de los primeros del mundo en el consumo de medicamentos, de ansiolíticos, antidepresivos, tema de insomnio. Hay muchísimo asentismo, accidentes laborales, errores, caídas, golpes por la distracción, por el estrés, porque nuestro comportamiento se ve afectado. Y la primera causa de muerte a nivel mundial son las ECNT. ¿Qué son las ECNT? Enfermedades crónicas no transmisibles. Yo cuando era adolescente, yo recuerdo que mis padres me hablaban de las ETS, enfermedades de transmisión sexual, y nos daban charlas, nos explicaban un poco pues toda esta problemática que aún sigue vigente, pero que era una preocupación importante. Hoy en día las ETS siguen ahí, pero las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte a nivel mundial, como les decía. ¿Qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? Pues diabetes, colesterol, obesidad, derivadas del sedentarismo, de la falta de actividad física, del aumento del nivel de estrés, del aumento del nivel de frustración que hemos comentado, de la dependencia digital, de pasarnos muchas horas enfrente de una pantalla sin llevar a cabo actividad física deportiva. Hace un par de años hicimos unas jornadas en institutos, en centros educativos, perfil de bachillerato, 16, 18 años, y yo les preguntaba a la gente joven, ¿cuántos minutos semanales de actividad física practicáis? La OMS recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, es decir, 25 minutos al día de caminar rápido, de correr o de practicar algún tipo de deporte. Prácticamente nadie levantaba la mano. El que estaba en un equipo de fútbol, de baloncesto, que jugaba al tenis o hacía natación. El que no estaba en un club deportivo, entre 16 y 18 años, que yo creo que a esa edad hacía 150 minutos al día, porque te ibas al parque a jugar todo el rato, pues prácticamente el 80% no practicaban esa actividad física. Entonces, bueno, vemos que tanto a nivel físico, a nivel de sedentarismo, de obesidad, de enfermedades postcirculatorias, cardiorrespiratorias, como a nivel mental, es algo preocupante que en nuestro país hoy 11 personas se vayan a quitar la vida, pues tenemos muchos retos por delante. Como decía al principio, quizás el principal reto inicial o el principal objetivo que debemos marcarnos, pues es el reconocer nuestras dependencias, nuestras adicciones y cómo nos comportamos a nivel de salud. Reconocer un poco cómo actuamos en las redes sociales, cómo dependemos de las pantallas, reconocer un poco cómo es nuestra alimentación, cómo es nuestro descanso, cómo es nuestra actividad física. Creo que es el primer paso para poder afrontar este reto que creo que es importante. Y como decía al principio, estoy seguro de que es complicado a veces reconocernos en una adicción al juego, en una adicción a las drogas, en una adicción pues a una droga, quizás al alcohol, pero probablemente todos nos hayamos reconocido un poco en el bumping, en la nomofobia, en el camera spec o en la dependencia digital. Y por mi parte, que ya llevo 24 minutos y tenía 20, pues ya llego al final y de nuevo agradecer pues la oportunidad de poder formar parte de esta jornada. Muchas gracias, Iván. Bueno, también mira, aprovechando tu exposición, porque has hablado de ello, y como vamos bien de tiempo, has hablado de la seguridad vial, ¿verdad? La seguridad vial virtual inmersiva que hacéis desde Fraternidad. Y no sé, bueno, no lo sabrás, pero justo el día 25 tenemos un compañero tuyo aquí en Cantabria, que lo vamos a impartir aquí en COEC PYME, lo hacemos conjuntamente también con el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud, ¿vale? Ellos tienen el proyecto Circula y también, bueno, tenemos un ponente que va a hablar de las medidas de seguridad en los vehículos y nueva normativa en vehículos y, bueno, la sensibilización que lo va a hacer con estas gafas que tú comentas y, bueno, aprovecho también, pues, a las personas que estáis aquí, si estáis interesados, lo vamos a hacer en presencial aquí en nuestras instalaciones, que como tú dices, es interesante, ¿verdad? Resulta... Yo las he visto y lo he utilizado, pero yo creo que hasta que no se ve no se entiende, ¿verdad? Sí, la verdad que son las gafas de Meta y la verdad es que tú te metes dentro de una realidad inmersiva 360 y la verdad es que, bueno, puedes ver situaciones diferentes de tráfico, se pueden ver vídeos. Es una experiencia muy bonita. La verdad que ahora que estamos con la inteligencia artificial y con la realidad virtual,
el que pueda, yo creo que es interesante probarlas porque la sensación es que estás totalmente dentro de la escena que plasma la aplicación. Sí, es una sensibilización, vamos, o sea, la utilización de ellas te pone en una realidad total, que posiblemente no la has vivido todavía muchas veces y joder, sí es cierto. Por eso, bueno, pues he aprovechado que lo has comentado porque parece que tú también lo has impartido para comentarlos, ¿vale? Nada, muchas gracias, Iván, por tu ponencia y continuando con el programa, ahora vamos a dar paso a José Luis García Martínez, que es experto en psicosociología y adicciones y nos va a proporcionar conocimientos para concienciar y reducir los factores de riesgo ante las adicciones de conductas. José Luis. Sí, ¿se me oye? Sí. Muy bueno. Buenos días, voy a compartir las diapositivas. Perdón, ahora. Creo que se ve la primera diapositiva, ¿verdad? No sé si se veía, ¿se ve? Sí, José Luis, se ve la primera diapositiva. Perdón, que estaba ahí. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos, gracias a COE Pyme de Cantabria, a Marta Hortensia y a Juan José, al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud, a través de José Manuel, y a los ponentes Ernesto e Iván, y por supuesto a todos los asistentes que están hoy con nosotros. Voy a empezar, si os parece, y luego podemos seguir hablando un poco sobre el tema. Abordar las adicciones sin sustancias, las estrategias para reducir los factores de riesgo en el ámbito laboral. Bueno, definir las adicciones comportamentales, mis compañeros ya lo han hecho de alguna manera. Es cierto que las adicciones comportamentales, conductuales o sin sustancia obedecen a un patrón de repetición, ¿verdad? De este problema de comportamiento que resulta al final una dependencia tanto en el ámbito de psicológico como comportamental, y yo diría emocional también, sin necesariamente involucrar a ningún consumo de ninguna sustancia química. Por ejemplo, también se incluye dentro de las dependencias o de las adicciones comportamentales, curiosamente, la anorexia, que es uno de los problemas de alimentación, pero por la no alimentación. Al decir, no existe una sustancia que intermedie, es decir, no existe la comida, pero el problema es la adicción y el comportamiento de no comida. Estas adicciones ya sabemos que se caracterizan sobre todo por es un impulso irresistible de llevar a cabo una actividad, la compra compulsiva, la compra por internet, por ejemplo, la utilización de tecnologías, como hemos visto, acabamos de ver ahora mismo con Iván, el juego compulsivo, también lo acabamos de ver con Ernesto en sus distintas versiones, pero sin duda es un impulso irresistible, perdón, para llegar a cabo que tiene consecuencias negativas, pero que lo seguimos haciendo, ¿no? Estas actividades, como ponía ahí, pues lo que generan es una sensación de placer, excitación y gratificación, activando los mismos circuitos cerebrales y recompensas y motivación que tienen las drogas. Curiosamente, ya vemos los distintos ejemplos, las repercusiones también las hemos detallado anteriormente con los anteriores ponentes. Las adicciones comportamentales son realmente trastornos complejos que requieren una atención y un tratamiento específico y especializado y que pueden coexistir con otros múltiples trastornos psicológicos, como hemos visto, como la ansiedad, la depresión o algún otro trastorno de atención o de hiperactividad, como por ejemplo TDAH. La diferencia entre las adicciones con y sin, yo diría que por resumirlas sería, en cuanto al impacto neurológico, hay una diferencia clara. Los estudios han demostrado que las adicciones con sustancia están asociadas a una serie de cambios neurobiológicos en el cerebro, incluyendo las alteraciones en el funcionamiento de neurotransmisores, como por ejemplo puede ser la dopamina, la serotonina o el glutamato. En cambio, curiosamente, las adicciones sin sustancia pueden estar más relacionadas con diferencias en las distintas cambios y activaciones en regiones cerebrales asociadas con la recompensa y con la motivación, pero sin los mismos cambios bioquímicos que observamos con las
conductas adictivas con sustancia. La tolerancia y la abstinencia es totalmente distinta también. Las adicciones con sustancias pueden provocar tolerancia, lo que significa que cada vez necesitamos una dosis mayor para lograr el mismo efecto, y abstinencia, que implica síntomas físicos y psicológicos al interrumpir pues, ese consumo de esa sustancia. También de alguna forma pasa lo mismo con las adicciones comportamentales, pero no tienen los mismos niveles ni de tolerancia ni de abstinencia física. Pero es cierto que también las personas experimentan síntomas emocionales y conductuales cuando tratan o intentan quitar ese comportamiento. Mecanismos de refuerzo no son los mismos. También podemos decir que las adicciones con sustancia activan los sistemas de recompensa del cerebro directamente a través de la acción de esa sustancia química, mientras que las adicciones sin sustancia lo hacen a través de comportamientos que desencadenan la liberación de esos neurotransmisores asociados ¿a qué? Pues al placer y a la recompensa. Como cada vez es más inmediata la recompensa, lo veíamos con el juego online, también lo vemos pues con otros patrones de comportamiento en lo que acabamos de ver de las adicciones tecnológicas, pues igual nos podría ocurrir con la adicción, por ejemplo, a la pornografía o a contenidos de este tipo, que vamos a analizar también específicamente ahora en un ratito. Patrones de consumo, pues igual, las adicciones con sustancias suelen involucrar un patrón de consumo regular o episódico de esa sustancia adictiva, que va aumentando, por supuesto, ya lo hemos visto, mientras que las adicciones sin sustancia pueden manifestarse como comportamientos, ahí sí, compulsivos, repetitivos, pero también a menudo desencadenados por factores ambientales o por factores emocionales. Riesgos de daño físico, exactamente igual, hay una diferencia grande. Las adicciones con sustancia pueden ser asociadas con mayor riesgo de daño físico debido a que efectivamente los efectos tóxicos de esas sustancias, como por ejemplo una sobredosis, pues el daño orgánico y las enfermedades relacionadas son mayores. Y las adicciones sin sustancia pueden no tener los mismos riesgos físicos, digamos, directos, pero aún pueden afectar, obviamente, a la salud mental, emocional y social del individuo. Eso quiere decir que en el ámbito laboral, quizá, y solo digo quizá, las adicciones con sustancias sí que tienen un componente físico, se puede observar, pero en las adicciones sin sustancia normalmente no tienen físicamente la misma observación, ¿no? Es decir, no observamos de la misma manera. Yo diría que el deterioro. Reconocimiento social, curiosamente las adicciones con sustancias suelen ser más reconocidas socialmente y estigmatizadas, también es cierto, en comparación con las adicciones sin sustancia, lo que puede influir también en la disposición, ahora lo vamos a ver también en el ámbito concretamente laboral, a través de los protocolos que se pueden aplicar, las personas que buscan ayuda y apoyo. No es igual exactamente. Los tratamientos, la efectividad de los tratamientos, pues los tratamientos con adicciones con sustancia a menudo implican abstinencia total de la sustancia adictiva y con terapias farmacológicas y de comportamiento. Específicamente, para evitar el comportamiento adictivo en las adicciones y sustancias, lo que se utilizan incluyen terapias cognitivo-conductuales, modificación de comportamiento y sobre todo apoyo social. ¿Qué consecuencias laborales podemos tener al comparar adicciones con y sin? Bueno, pues el impacto de la productividad laboral es el primero. Trabajadores y trabajadoras que tienen, vamos a decir, esta predisposición, ¿no? Esta patología, vamos a decir así, este comportamiento compulsivo, pues tiene consecuencias e impactan directamente en la productividad. Las adicciones con sustancia, como el alcoholismo, bueno, o el consumo de drogas o el tabaquismo, pueden provocar absentismo laboral, disminución del rendimiento y accidentes laborales debido en su momento tanto a la intoxicación, en su caso, como a cuando se está viviendo un proceso también de abstinencia. Las adicciones sin sustancia, como la adicción a la tecnología, al trabajo o algunas otras que ya hemos visto, pueden resultar distracción en el trabajo, disminución de la eficiencia, dificultad para concentrarse en las tareas laborales debido al tiempo dedicado a comportamientos adictivos. Es decir, también lo podemos asociar a la utilización de los smartphones, es decir, de los teléfonos inteligentes, que ahora veremos también cómo desde el punto de vista laboral se puede intentar prevenir e intervenir. Los riesgos de problemas de salud también es en el ámbito laboral, es decir, es objeto de prevención de riesgos, seguridad y salud en el trabajo y específicamente asociados, como ya se ha comentado, con los riesgos psicosociales que vamos a ver también ahí. Ahora, las adicciones con sustancias están asociadas a un mayor riesgo de problemas físicos y mentales, lógicamente,
enfermedades cardiovasculares, trastornos hepáticos, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Y por otra parte, las adicciones sin sustancia también pueden contribuir a generar estrés crónico, ansiedad y depresión, así como problemas físicos relacionados con el sedentarismo, malas posturas debido al uso de tecnología de forma permanente, tanto en casa como... Sí. Disculpa un momento, que nos está pasando igual que con Ernesto, que igual no lo has visto. No estamos viendo... Vale, pues entonces... No sé si puedes ponerlo y para seguirte al tiempo... Claro. La verdad es que no sé por qué. Gracias por avisarme. No sé si ahí la estáis viendo. Esta diapositiva que tengo. ¿Se ve esta concretamente? Sí. Sí, se ve. Lo que ahora pasa es que que la no estoy se ve si pasando... estás presentando. Se ve todas las diapositivas en el lateral y la diapositiva que estás hablando en medio. No sé si tienes dos pantallas o algo así. Puede ser, sí. Un segundito y salgo. Si no, muévelas porque se lee. Voy a hacer otra vez otro intento y si no lo hacemos igual que estábamos. Un segundo y si no sale esto. ¿Ahora? ¿Se ve? Perfecto. ¿Se ve la anterior? ¿Se ve la siguiente? Sí. Está correcto. Vale, perdonad, Nada. Estaba hablando de las diferencias entre adicciones con y sin sustancia, el impacto neurológico, la tolerancia, los mecanismos de refuerzo, etcétera, etcétera. Aquí estaba hablando de las consecuencias laborales al comparar adicciones con y sin, el impacto en la productividad, el impacto en problemas de salud es diferente. Estaba diciendo que por una parte las adicciones con sustancia existen riesgos de salud física y mental, en ambos casos también, enfermedades cardiovasculares, trastornos hepáticos, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Y por otra parte, la sin sustancia podemos encontrar factores asociados al estrés crónico, también se ha comentado, estrés crónico, burnout, la ansiedad y la depresión, así como problemas físicos relacionados con el sedentarismo y las malas posturas. Relaciones laborales y ambiente de trabajo también se ve deteriorado, es lógicamente una consecuencia tanto de una como de otra. En diferencia, yo diría que en este caso las con sustancia pues afectan las relaciones interpersonales, puede provocar conflictos con colegas superiores, clientes, proveedores y contribuir siempre a un ambiente laboral más o menos tenso y poco saludable. Por otra parte, la sin sustancia, por así decirlo, puede generar distracción, falta de colaboración y aislamiento social en el trabajo, lo que puede evidentemente afectar negativamente a la cohesión del equipo y en general al ambiente laboral. Repercusiones legales y financieras las podemos ver en ese ámbito. Y también, por otra parte, lo que hemos visto anteriormente de estigmatización y percepción social. Y también, de alguna manera, aunque ha habido una mayor conciencia y comprensión de las adicciones con sustancia en la sociedad, todavía existe algún estigma asociado al uso de sustancias. Insisto, quizá muchas veces porque comportamentalmente se observa, pero las adicciones sin sustancia, algunas de ellas, pues no tiene, voy a decir así, secuelas como físicas, por lo tanto, tanto, como decía Iván, no se reconocen tanto ese tipo de adicciones, yo diría que en ninguna en general, hasta que no es patente, ¿verdad? Y en el ámbito laboral se puede, como yo digo, esconder más. Influencia en las condiciones de trabajo, perdona que hay una errata ahí, en la aparición de las conductas adictivas. Yo diría que las adicciones con sustancia afectan al estrés, a la cultura organizacional, le afecta el estrés, perdón, la cultura organizacional y los horarios laborales extensos. Yo diría que también, por otra parte, las adicciones sin sustancia afecta o le afecta más la tecnología y los dispositivos electrónicos. ¿En qué sentido? Bueno, evidentemente un entorno laboral que promueve el uso excesivo de tecnología y dispositivos electrónicos puede contribuir al desarrollo de este tipo de dependencias, adicciones o comportamientos compulsivos, sin sustancia, como la adicción a Internet o redes sociales. También es cierto que la disponibilidad constante, abierta, permanente, y yo diría que sin límite, ¿verdad?, de dispositivos y la presión para estar siempre conectado,
tanto real como subjetiva, puede afectar y puede dificultar a que todos los empleados se desconecten y se puedan relajar en el lugar de trabajo, en el horario laboral. La presión por el rendimiento también es algo que afecta, que puede afectar a la vulnerabilidad de trabajadores y trabajadoras a la hora de tener ese comportamiento compulsivo, esa adicción al trabajo, al juego, a determinadas dependencias, a la compra compulsiva, a la utilización excesiva o la denomina hiperconectividad, o a otros comportamientos como es la utilización de distintas páginas con contenido erótico, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la presión por el rendimiento afecta a ambientes laborales que son competitivos. Con una fuerte presión en el rendimiento puede aumentar el riesgo de desarrollar adicciones sin sustancia, como por ejemplo la adicción al trabajo. Concretamente, los empleados y empleadas pueden sentir la necesidad de trabajar constantemente para cumplir esas expectativas laborales, subjetivas o no, o reales, incluso a expensas, evidentemente, de su salud y de su bienestar. Por otra parte, la falta de apoyo y recursos, la falta de apoyo también por parte de la empresa para manejar las situaciones de estrés y promover un ambiente entre los empleados, vamos a decir, ese bienestar, puede aumentar la probabilidad de que repercuta a comportamientos adictivos de una forma para hacer frente a desafíos laborales. Es cierto que también hay determinados puestos de trabajo más susceptibles. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues son puestos de trabajo de controladores, personas de seguridad, por ejemplo, en las que tienen mucho tiempo, entre comillas, libre, y el consumo de tecnología es prácticamente del 90% de su tiempo. O sea, así se ha establecido, ¿no? Si nosotros tuviéramos que tomar un plan de acción en cuanto a la empresa, deberíamos de tener estas 4 partes que yo voy a enunciar. En primer lugar, comprender, y eso yo creo que es un esfuerzo que tienen que hacer tanto los técnicos, los directivos de las empresas en cuanto a recursos humanos, prevención de riesgos, igualdad, y en ese sentido, el servicio médico, por supuesto, dentro del servicio de prevención, ¿qué podemos hacer con estas? Y sobre todo entender, algunas de ellas son, como yo digo, más antiguas, lo que es el abuso de sustancias, por así decirlo, pero estas adicciones comportamentales, conductuales o sin sustancia, la verdad es que no sabemos muy bien cómo manejarlas, en el ámbito laboral me refiero. Por lo tanto, primero definir qué tipo de adicciones sin sustancia, ahí lo tenemos. ¿Qué factores de riesgo y vulnerabilidad? Bueno, examinar los factores de riesgo que pueden predisponer a las personas a desarrollar adicciones sin sustancias, incluyendo, por ejemplo, aspectos individuales como la genética, la historia personal, los factores ambientales y laborales, así como la presencia de otros trastornos mentales que puedan concurrir. Bueno, pues entonces es preciso valorar cómo estos factores pueden interactuar y aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle una adicción sin sustancia en el ámbito laboral. Como hemos dicho, puede haber condiciones de trabajo que estén facilitando el que personas con determinada vulnerabilidad puedan desencadenar comportamientos compulsivos que puedan, a su vez, con el tiempo, generar adicciones y tener repercusiones, como hemos visto, directamente en su trabajo. 2. Identificación del riesgo. Bueno, hemos hablado de qué factores individuales, que pueden ser aspectos psicológicos, emocionales, que pueden contribuir al desarrollo de este tipo de adicciones, como puede ser el estrés, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, la impulsividad o la búsqueda de gratificación instantánea, tan de moda ahora, ¿verdad? Y valorar cómo estas características personales e individuales, ahí sí que hay que decirlo, puede influir en la vulnerabilidad de que una persona le pueda afectar y estas adicciones y sustancia en el ámbito laboral. Factores laborales y organizacionales. Vamos a ver si desde el punto de vista organizacional, es decir, vamos a analizar los factores psicosociales, pero también los factores organizacionales para ver, y los factores ambientales sobre todo también, para ver lo que ponemos ahí, las características del entorno laboral, la presión del rendimiento, la falta de apoyo organizacional, la cultura o distintas culturas competitivas que puede existir, la sobrecarga tanto cuantitativa como cualitativa, y la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, es decir, las posibilidades de conciliación dentro del ámbito laboral, puede aumentar el riesgo a desarrollar estas adicciones y estos comportamientos en principio compulsivos y luego con el tiempo poder generar adicciones.
Es preciso, por lo tanto, analizar las estrategias para identificar y abordar estos factores de trabajo o factores laboral y organizacional. El tercer punto sería estrategias de prevención y reducción de riesgos, aspectos muy claros como la promoción del bienestar en el lugar de trabajo. No cabe duda que la prevención de riesgos laborales, esa combinación con otros elementos importantes de las empresas, como son recursos humanos, prevención de riesgos laborales, todo lo que es el plan de igualdad también podría facilitar para que, de alguna manera, la promoción del bienestar en el lugar de trabajo fuera efectivo. Por lo tanto, crear un entorno laboral saludable, promocionar pues, los factores físicos, emocionales y sociales, puede beneficiar sin duda a que estas personas con esta vulnerabilidad pudieran estar más tranquilas y trabajar en un ambiente mucho más, vamos a decir, relajado y agradable, siempre que pudiera ser, por supuesto, ¿no? Formación y sensibilización, lo tenemos claro. Siempre se debe discutir la importancia de la educación y la sensibilización sobre este tipo de comportamientos. Creo que hay que hablar de ellos abiertamente. Ahora vamos a hacer una parte específica de lo que es la parte de pornografía. Explorar cómo la formación regular, es decir, pautada, ¿verdad? Continua, se podría decir, puede ayudar a los empleados a reconocer signos y síntomas de las adicciones y sustancias, es decir, decirlo claramente, puede a alguien decirle, vaya, pues yo parece que de estos 5 factores tengo 4 o tengo 3. Bueno, ¿qué más? Ya por último, recursos, evidentemente, poner recursos internos y externos, poder facilitar pues, el Proyecto Hombre o algunas otras instituciones que nos puedan estar apoyando y ayudando en el trabajo específico, tanto de asesoramiento como de apoyo, tanto en el ámbito laboral como extralaboral. Grupos de apoyo, servicios comunitarios. Si bien es cierto que las políticas organizacionales, pues dice, descubrir la importancia de desarrollar políticas y procedimientos claros relacionados con estas adicciones en el lugar de trabajo, incluyendo, eso sí, políticas de uso de dispositivos electrónicos, políticas de tiempo libre, procedimientos de intervención temprana y políticas de tratamiento y rehabilitación. Eso sería un, vamos a decirlo, conjunto, pues por así decirlo, un plan de intervención perfecto. Factores de riesgos asociados a las adicciones comportamentales. Tenemos 3 y también un porcentaje, lo he intentado. Ahí pongo que estas estimaciones son aproximadas. Las condiciones de trabajo se establece con mucho, yo diría que con mucha fuerza, que las condiciones de trabajo pueden explicar entre el 20 y el 40% de estos comportamientos en personas, vamos a decir, sensibles, es cierto, dependiendo obviamente de la naturaleza de las condiciones de trabajo y de su impacto en el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Factores individuales, entre el 30 y el 40% de la varianza del problema de adicción comportamental, puede ser que sea factores individuales y psicológicos. Esto afectaría factores como la predisposición genética, el estrés, otros trastornos mentales que coexisten en la misma persona u otros aspectos psicológicos que pueden influir en la vulnerabilidad de una persona para desarrollar estos comportamientos, como hemos dicho, compulsivos, ¿verdad? Y posteriormente que se podía convertir en una adicción. Factores ambientales y sociales, también con menos explicación de la varianza, es decir, de todo lo que significa adicciones comportamentales. Y por lo tanto, aquí podríamos pues, sumar el 100% del problema. Si os parece, muy puntualmente, muy rápidamente, adicción a la pornografía. Miráis, la consulta de páginas de contenido erótico, veis ahí la última del INE en el 2020, alrededor del 73%, 74% de los hombres y casi el 39% de las mujeres entre 16 y 74 años consume pornografía en algún momento de su vida. Es decir, no existen estadísticas sobre la adicción a la pornografía. Es complicado establecer si es un 1% de la población, si es una diferencia de géneros. Es cierto que hay una diferencia, yo diría, cuantitativa y cualitativa también en la consulta, ¿verdad?, de este tipo de páginas de contenido erótico y pornográfico, que sería una I. ¿Qué es la adicción a la pornografía? Se caracteriza por un patrón de consumo compulsivo, como el resto de adicciones comportamentales,
y repetitivo que interfiere en la vida diaria y puede tener consecuencias negativas para la salud mental y las relaciones interpersonales. ¿Qué factores de riesgo? Fácil acceso a contenido pornográfico a través de Internet. Lo estamos comprobando cómo ese consumo, ¿verdad?, está cada vez más presente en las personas más jóvenes. El uso excesivo de dispositivos electrónicos, lo hemos visto también, la hiperconectividad lo que genera es fatiga visual, fatiga postural, fatiga mental, y eso es la fatiga digital, digamos, la falta de una educación sexual adecuada y la presencia de trastornos mentales como ansiedad o depresión puede facilitar que la utilización de este tipo de páginas o de aplicaciones, ¿no?, con este tipo de contenido. Vamos a ver ahora cómo y qué podemos hacer desde el mundo del trabajo, ¿verdad? Impacto de la salud, disminución de la autoestima, la pérdida de interés precisamente por las relaciones sexuales, la depresión, la ansiedad y la disfunción eréctil, concretamente en el género masculino. Si nosotros, como también ha hecho muy bien Ernesto, hablamos de los criterios diagnósticos, concretamente no existe un criterio diagnóstico específico para la adicción a la pornografía como trastorno independiente, pero sí es cierto que se suele asociar con estos tres tipos de trastorno. Trastorno de control de impulsos no especificado, así se dice en el DSM-4 revisado y en el DSM-5 porque hay coincidencia. El DSM-5, que es en la última versión, incluye el trastorno por hipersexualidad, que lo pongo ahí en tercer lugar. Podría considerarse la adicción a la pornografía una forma de trastorno de control de impulsos no especificado si la persona, el individuo, experimenta una pérdida de control sobre el consumo de la pornografía. Continúa consumiendo a pesar de las consecuencias negativas y tiene dificultades para resistir el impulso de seguir consumiendo. Segundo, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, es decir, la adicción a la pornografía sería un trastorno obsesivo compulsivo si el individuo experimenta pensamientos intrusivos o impulsos recurrentes relacionados con la pornografía y se involucra en comportamientos compulsivos como buscar, descargar o de alguna forma para aliviar la ansiedad asociada a estos pensamientos, vamos a decir, recurrentes. El trastorno por hipersexualidad dice que la adicción se daría si este trastorno hipersexual, si el individuo experimenta un patrón persistente y recurrente de fantasías sexuales intensas y recurrentes impulsos sexuales intensos, comportamientos sexuales excesivos, incluido el consumo evidentemente compulsivo de la pornografía. ¿Qué estrategias de intervención empresarial podemos tener evidentemente con este tipo de comportamientos? Lo difícil es detectarlos, pero ahora veremos también. Políticas claras y comunicación. Establecer políticas claras que prohíban el acceso a contenido pornográfico en los dispositivos y redes de la empresa. Ahora vamos a diferenciar entre los dispositivos de la empresa, en horario laboral, y los dispositivos individuales de cada uno, porque claro, ahora con el teléfono móvil, ¿verdad?, individual, no corporativo, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Así como comunicar de una forma efectiva estas políticas. No solamente hay que tenerlas claras, sino comunicarlas. Esto puede incluir la implementación de filtros de Internet y sistemas de monitoreo para prevenir el acceso no deseado a contenido pornográfico en el lugar de trabajo en horario laboral. Formación y sensibilización. Evidentemente creo que esto es una parte súper importante. Hay personas, de verdad, lo hemos hecho así, lo hemos comprobado, que no son conscientes de este uso abusivo de estas páginas concretas con este contenido sensible, vamos a decir así. No es que no sean conscientes de que lo hacen, sino de cuánto tiempo lo hacen y de qué cosas dejan de hacer por el hecho de estar haciendo este acto compulsivo también en horario laboral. Esto puede incluir sesiones de sensibilización, materiales informativos, recursos para empleados, evidentemente, que necesiten ayuda, por supuesto que sí, ¿no? Programas de apoyo a salud mental, evidentemente, claro, esto puede incluir sesiones de terapia individual, grupos u otros recursos online. Promoción de un ambiente de trabajo saludable, de alguna manera ya lo hemos visto cuando hablábamos en general de adicciones comportamentales. Esto puede incluir flexibilidad laboral, programas de bienestar y actividades recreativas, vamos a decir, recreativas de los empleados, evidentemente siempre que pueda ser el sector, la actividad, los horarios, etcétera, siempre que lo permita. La detección temprana y el seguimiento, implementar de algún tipo de procedimiento para detectar, digamos, de forma temprana
los signos de adicción a la pornografía entre empleados y empleadas y proporcionar un seguimiento adecuado para aquellos que necesiten un apoyo adicional. Puede incluir, evidentemente, capacitar a todo el personal de recursos humanos y la promoción de un ambiente, vamos a decir, de trabajo agradable dentro. Exactamente podría ser así, como podría quedar un protocolo dentro de lo que es este tipo de comportamiento compulsivo. Políticas, lo voy a describir, política y comunicación, formación y sensibilización, es un poquito lo mismo que hemos visto antes, acceso a recursos de apoyo, monitorización y seguimiento y promoción de un ambiente de trabajo saludable. Estoy terminando. Solo me quedan 2 diapositivas. Propuestas para controlar el abuso de dispositivos, yo digo en la empresa y de la empresa, porque el ordenador de la empresa, el móvil de la empresa, ¿verdad? Implementación de políticas claras. La empresa debe establecer políticas claras que prohíban el acceso a determinadas páginas sensibles, incluidos juegos, aplicaciones de redes sociales y de contenido pornográfico, desde los dispositivos proporcionados por la empresa. Ahora veremos los otros. Un uso de software de filtrado y bloqueo. La empresa puede utilizar software de filtrado y bloqueo para evitar el acceso a páginas web sensibles desde los dispositivos empresariales. Sabemos que este dispositivo es factible. Si bien es cierto, y ahora ahí lo decimos, ese monitoreo y cumplimiento significa que las empresas pueden intervenir o implementar sistemas de monitorización para supervisión el uso del dispositivo empresarial y detectar actividades inapropiadas como el acceso a este tipo de páginas web sensibles. Y ahí destaco, sin duda, que es importante establecer políticas claras sobre esto que respeten, por supuesto, como no podía ser de otra manera, los derechos de privacidad, igualdad y no discriminación, ¿no? Para realmente poder llevarlo a cabo. Pero sí que entiendo que hay que establecerlo como una política y una estrategia. Insisto, a lo mejor no especificando la pornografía, podría ser a lo mejor muy llamativo, muy fuerte, pero sí este tipo de comportamientos adictivos, tanto de adicciones como de adicciones no comportamentales. Es decir, incluir los protocolos, todo este conjunto de acciones. Hemos visto ludopatía, hemos visto, vamos a decir, adicciones a las distintas tecnologías, como esos riesgos emergentes, que realmente lo que están haciendo es consumir tiempo productivo, vamos a decir así, pero mermando también las capacidades de trabajadores y trabajadoras por la utilización tan abusiva, en este caso, de determinados dispositivos. Propuestas para evitar el uso de teléfonos inteligentes, ojo, personales. Acuerdos de uso aceptable, dice la empresa, puede requerir que los empleados firmen algún acuerdo de uso aceptable que establezca las expectativas y restricciones, ojo, para el uso de los teléfonos nuestros inteligentes personales. Dice, bueno, yo no he utilizado esta web de citas o de pornográfica con los dispositivos de la empresa, pero lo haces con el tuyo, ¿verdad? Educación y concienciación, volvemos otra vez sobre la misma, las empresas deben y pueden proporcionar esta parte de educación y concienciación a los empleados sobre los riesgos asociados con el exceso de este consumo de páginas sensibles con teléfonos inteligentes personales, incluidos los riesgos de adicción, de seguridad y de productividad. Y por último ya, las políticas de desconexión. Las empresas pueden establecer este tipo de bueno, no pueden, sino que deben también por la ley de desconexión digital, que animan a los empleados a desconectar y a limitar el uso de teléfonos inteligentes personales durante las horas específicas, como determinadas, o sea, horas específicas, así como fuera del horario laboral durante las reuniones. En definitiva, todo lo que son las adicciones comportamentales es un nuevo hito que creo que debemos abordar desde el punto de vista de recursos humanos, relaciones laborales, prevención de riesgos, parte psicosocial y organizacional, y también desde el plano de la igualdad, evidentemente, para que los planes de igualdad también puedan recoger estos protocolos, ¿no? Alguno de ellos se está viendo algún factor común entre algunos estudios que se han hecho sobre los protocolos de acoso sexual en determinadas empresas o en determinados puestos de trabajo de determinadas personas con el uso abusivo de este tipo de contenido erótico y pornográfico, de tal manera que sí es cierto que yo creo que todos los protocolos de adicciones con y sin se deben de ir incluyendo de una forma natural en el resto de los protocolos de actuación,
insisto, relaciones laborales, recursos humanos, prevención e igualdad. Por mi parte, todas las preguntas serán bienvenidas. Gracias. Gracias, José Luis. Bueno, nos hemos adelantado con el programa que teníamos previsto, pero bueno, creo que las exposiciones, la verdad que han sido muy completas. Antes de pasar al turno de preguntas, también deciros que, bueno, en el chat queda ahí el correo electrónico para aquellas personas que queráis solicitar las documentaciones de las exposiciones. Y sin más, damos paso a las preguntas. Si alguna persona quiere hacer alguna, es el momento. Creo que en el chat tampoco teníamos preguntas, ¿verdad? Pues por nuestra parte, si no queda sin preguntas, nada, simplemente para cerrar la jornada, daros las gracias a todos. Sí. Hay una más, una preguntita. Sí. Están preguntando aquí si existe en Cantabria algún recurso de tratamiento en alojamiento. Pues mira, no sé, Ernesto, no sé si nos escuchas, Ernesto. Sí, sí, os escucho. ¿Me escucháis vosotros? Sí. Pero bueno, no pasa nada. No sé si tú conoces... Bueno, en principio nosotros tenemos un programa residencial en Proyecto Hombre que, bueno, pues que hace ya tiempo alguna plaza la ocupa personas con problemas con adicciones comportamentales, aunque es verdad que, bueno, pues que es algo nuevo que en comunidad esté ingresada una persona con problemas de adicciones comportamentales, ¿vale? Pero sí es verdad que nuestra comunidad tiene esa posibilidad, previa evaluación, aunque nuestro criterio, nuestra política, en principio, no es de ingresar antes de entrada, ¿vale? Hacemos una evaluación previa de cuáles son las circunstancias de esa persona y normalmente siempre apostamos por la reinserción, es decir, si esa persona tiene un trabajo, pues intentamos que no pierda un año de su vida en un recurso residencial, aunque hay casos, pues por la gravedad de la adicción, por las circunstancias personales, pues bueno, pues muchos otros criterios que tenemos en cuenta, pues entendemos que igual le viene bien pues hacer un parón en su vida y hacer un tratamiento residencial. Pero sí, en Proyecto Hombre, desde hace 30 años tenemos ese recurso para este tipo para problemas de adicción graves. Gracias, Ernesto. No sé si tenéis alguna consulta, alguna pregunta más. Nada, pues como decía, perfecto. Cerramos esta jornada agradeciéndoos a todos vuestra presencia, ponentes por vuestras exposiciones y asistentes. Así que, sin más, gracias a todos y buenos días.